Masejet Baba Batra Daf Peibet Amudalef 82a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Higdilu Lo Yeshape Vejule. Hagamos una pequeña introducción. En la clase anterior mencionamos una discusión entre Tanakama y Rabbi Meir sobre cuántos árboles como mínimo deben haber para que se consideren Sdeilan, un campo de árboles. Según Tanakama, mínimo 3. Según Rabbi Meir, mínimo 2. A raíz de esto, nos dice la Mishnah en la clase anterior que hay una discusión entre ellos, entre Tanakama y Rabbi Meir, en el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona, por decir Shimón, es dueña de un campo que tiene varios árboles y le vende dos árboles a su compañero, por decir Reuben? En la compra y venta solo le menciona que le vende los 2 árboles y no hace referencia en relación a la tierra ni de alrededor ni de abajo del árbol. ¿Qué queda incluido en esa compra y venta? ¿Solamente esos 2 árboles o también la tierra de alrededor y de abajo de los árboles? Dice la Mishnah, según Rabbi Meir, que opina que cuando hay 2 árboles ya se consideran un sdeilan, un campo de árboles. Por lo tanto, en nuestro caso, que Shimón le vendió a Reubén 2 árboles, a pesar que solo mencionó los 2 árboles y no mencionó la tierra de alrededor, ya que son un campo de árboles, por lo tanto asumimos que la intención del vendedor y del comprador era vender y comprar los árboles junto con la tierra pertinente, o sea, junto con la tierra alrededor y de abajo de los árboles. Sin embargo, según Tanakama, que él opina que para que se considere un sdeilan, un campo de árboles, se necesitan 3, y aquí se vendió ¿cuánto? 2. Decimos que ya que al venderlos Shimón a Reubén, estos 2 árboles, solo mencionó árboles y no mencionó también la tierra, decimos según Tanakama que solamente queda incluido los árboles y no la tierra de alrededor. Importante agregar que esto mismo aplicaría según Rabbi Meir en un caso que Shimón le vendió a Reubén solo un árbol, que ahí también según Rabbi Meir no es sdeilan, entonces nada más diríamos que quedaría incluido en esa compra y venta también según Rabbi Meir solo el árbol y no la tierra de alrededor. Cuando digo alrededor me refiero alrededor y abajo. Después, la Mishnah en la clase anterior nos dice ciertas consecuencias que salen de los casos que en la compra y venta solo queda incluido los árboles y no la tierra. O sea, según Tanakama, cuando se vendió 1 o 2 árboles, y según Rabbi Meir, cuando se vendió un árbol. Y una de esas consecuencias que nos dice la Mishnah es la siguiente: los crecimientos que salen de ese árbol que se vendió. Si salen del tronco, dice la Mishnah, del tronco del árbol vendido, pertenece a Reubén, comprador. Si salen de las raíces, pertenecen a Shimón, el vendedor. Y la Gemara de inmediato analiza esto y dice lo siguiente: Ejidami mina geza, veejidami mina shorashim. Amar Rabbi Yochanan, kol sheroe pene hama zeu min hageza, ve'she'eno roe pene hama zeu min hashorashim. Pregunta la Gemara, ¿qué significa tronco y qué significa raíz? ¿Qué parte del tronco? ¿Arriba, abajo, medio? ¿Qué es tronco? Decimos que cuando sale del tronco pertenece a Reuben y cuando sale de la raíz pertenece a esos crecimientos a Shimón. ¿Qué es considerado tronco? ¿Qué es considerado raíz? Dice Rabbi Yochanan muy sencillo: todo lo que ve el sol, o sea, todo lo que está por encima de la tierra, sobre la tierra, es considerado tronco y los crecimientos que estén en esa parte van a pertenecer a Reuben. Y todo lo que sale de la raíz, o sea, de la raíz que está abajo de la tierra, que no ve la luz del sol, que está abajo de la tierra, pertenece a Shimón. O sea, que según Rabbi Yochanan, si tenemos unos crecimientos del tronco que salen muy abajo, pegado a la tierra, pero sobre la tierra, ya decimos que pertenecen a Reuben. Por eso la Gemara pregunta de inmediato: Velejus din mamaskar asirton, veamarle tlata zavint li veit li ara, el amar Rav Nachman yakotz, vejen amar Rabbi Yochanan yakotz. Pregunta la Gemara lo siguiente: Rabbi Yochanan me acaba de decir que los crecimientos de un tronco, aunque estén muy pegados a la tierra, muy abajo, mientras que estén sobre la tierra, pertenecen ¿a quién? A Reuben. Pregunta la Gemara, si es así, tengo un gran problema. ¿Por qué? Porque si decimos esto, Reuben le podría causar un gran perjuicio ¿a quién?
a Shimon. ¿Cómo? En el siguiente caso. Reubén, digamos, compró un árbol y le salen 2 crecimientos por los laterales, uno del lado derecho, por decir, y otro del lado izquierdo. Salen 2 ramitas que con el tiempo se vuelven esas ramas más anchas y más grandes, se vuelven como otros troncos. Y obviamente salen de la parte sobre la tierra. O sea que ¿a quién le pertenecen esas 2 ramas nuevas que salieron? A Reubén. Ya todo el mundo sabe que es de Reubén. Entonces ahorita Reubén tiene este árbol y las ramas laterales también. ¿Por qué? Porque salieron de la parte sobre la tierra. Pero después de un tiempo es posible que Taale Sirtón. ¿Qué significa eso? Que haya una acumulación de tierras y piedra alrededor del tronco, de la parte de abajo del tronco. Y cuando haya esa acumulación de tierra y piedra, va a tapar la parte que estaba sobre la tierra, que de ahí salían los brotes, los crecimientos, lo va a tapar. Y ahorita que lo tape, ya no se va a ver como si fuese un árbol que salían 2 crecimientos de él, sino se va a ver como si fuese, ¿qué? 3 árboles, 3 maderas, 3 troncos. Entonces va a venir Reubén y obviamente mentir y decirle a Shimon, mira, yo te compré esto, ¿de quién es mío? ¿Por qué? Porque te lo compré. ¿Y cuántos te compré? 3 árboles. Y si son 3 árboles, es que Sdeilan, un campo de árboles. Y si es un campo de árboles, me pertenece no solamente el árbol, no solamente esos árboles, sino también que la tierra alrededor. Y de esa manera Reubén le va a quitar de manera ilícita e incorrecta la tierra alrededor a Shimon. Y es de manera ilícita e incorrecta porque en verdad, ¿cuántos árboles hay acá? Uno solo. Entonces pregunta la Gemara, según Rabbi Yohanan, que también las ramitas que están muy abajo, ¿sí?, le pertenecen a Reubén, debemos sospechar que pasa algo así. Responde Rav Nachman y también Rabbi Yohanan. Ambos dicen, en realidad, como dijimos antes, las ramitas que están en el lateral, aunque estén muy abajo, mientras que estén sobre la tierra, le pertenecen a Reubén. ¿Cómo vamos a hacer para que no pase esta sospecha, que no pase este perjuicio, que no le haga este perjuicio Reubén a Shimon? Dice Rabbi Yohanan, no. Los crecimientos le pertenecen a Reubén, pero tiene obligación de cortarlos de inmediato. Entonces, si tiene obligación de cortarlos, entonces no tenemos esta sospecha que pase esto, porque esto pasa solamente cuando crece y no los corta. Seguimos. Amar Rav Nachman, Nekitinan dekel en lo geza. Savar Razevid le memar en lo geza le bal dekel, de que van de le mechparu le sharesh kai, asuje masach date. מתקיף לרפפה והקונה שני אילנות דלמך פרו למשל שקיימה וקטן ידי יש לו גזע אלא אמר רפפה אין לו גזע לבעל דקל לפי שאין מוציא גזע ולרב זביד קשיא מתניתין דזבין לחמש שנים. Rav Nachman viene y nos dice lo siguiente: recibimos de nuestros maestros que un dekel, ¿qué es un dekel? Una palmera no tiene geza, no tiene tronco. ¿Qué significa no tiene tronco? No está claro lo que dice Rav Nachman, que recibió de sus maestros. Dice Rav Nachman, una palmera no tiene tronco. ¿Qué significa esto? Explica Rav Zevid. ¿Sabes a qué se refiere Rav Nachman? Rav Nachman se refiere que cuando una persona, por decir Reubén, compra de Shimón una sola palmera, que ahí nada más está incluido que la palmera y no el árbol de alrededor, no tiene tronco, o sea, no tiene los crecimientos del tronco que normalmente le pertenecen a el comprador de Reubén. Como dijimos que en un árbol normal los crecimientos de un tronco le pertenecen al comprador de Reubén. Aquí no tiene tronco, en palmera no tiene tronco, o sea, en palmera los crecimientos del tronco no le pertenecen a Reubén. ¿Y qué diferencia entre una palmera y un árbol normal? ¿Por qué en la palmera el crecimiento no le pertenece al comprador de Reubén y en un árbol sí? Un árbol normal sí. Explica Rav Zevid, te voy a decir por qué. Porque es mucho más común que la palmera se dañe con el tiempo, a diferencia de un árbol. ¿Por qué? Un árbol cuando se empieza a secar, uno corta la parte que se empieza a secar y se regenera, recrece nuevamente. A diferencia de una palmera, cuando se empieza a secar una parte, se dañó la palmera. ¿Sí? Entonces es muy probable que la palmera no va a durar mucho tiempo, ¿sí? Y si se dañó, ya no puedes plantar otra porque nada más compraste una palmera y no incluye la tierra.
¿sí? Como que no es de Ilán, es uno solo. Y cuando uno compra algo como una palmera que no dura tanto, ¿sí? Se muere más rápido, uno solo piensa en las frutas normales y no en los crecimientos adicionales. Por lo tanto, eso es lo que se refiere Rav Nachman cuando dice Dekel en lo Geza, una palmera no tiene tronco, dice Razdevit, ¿se refiere a qué? Explica Razdevit, se refiere a que los crecimientos que salen del tronco no le pertenecen a Reuben. ¿Y por qué? Porque el comprador y el vendedor, cuando compran una palmera, saben que es por poco tiempo y solo tienen en mente ¿qué? Las frutas y no los crecimientos laterales, que salen en el tronco. Así explica Razdevit. Viene Rapapá y le pregunta, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la Mishnah, que vimos en la clase anterior, cuando nos habla, según Tanakama, de un caso que solo incluye en la compra y venta los árboles y no la tierra, que según Tanakama es cuando es menos de 3, nos dice la Mishnah, cuando una persona compra 2 árboles, ¿sí? Y nos dice que en ese caso nada más está incluido los árboles y no la tierra, y una de las consecuencias es que los crecimientos del tronco le pertenecen al comprador. Y no menciona ahí árboles y no palmera, más que aplica en árboles y también en palmeras. Entonces no cuadra con, así pregunta Rapapá, no cuadra con la explicación que dijo Razdevit en las palabras de Rav Nachman. Por eso Rapapá dice otra explicación Rav Nachman. Cuando Rav Nachman dice que una palmera no tiene tronco, se refiere que los crecimientos no están incluidos en la compra y venta, cuando uno vende una palmera. ¿Pero por qué? No porque se muere rápido o algo así, sino porque no es común que una palmera saque brotes, crecimientos. A diferencia de un árbol que sí es común. O sea, una palmera no saca normalmente. Entonces, si no saca normalmente, el vendedor y el comprador no van a pensar que va a incluir el crecimiento, porque no es común que pase. A diferencia de un árbol. Y según esto, así explica el papá. Y ya según esto, no hay pregunta en la Mishnah, porque la Mishnah sí podemos decir que nos está hablando en un caso común y no en un caso que no es shahiach, y no en un caso que no es común. O sea, por eso decimos que a pesar que la Mishnah no mencionó solo palmeras o no solo palmeras, mencionó árboles en general, pero decimos que está hablando en árboles generales, pero en casos comunes y no casos que no son comunes. La Gemara sigue y dice, bueno, listo, respondimos la Mishnah según la explicación de Rapapá. Pero tuvimos la explicación de Razdevit que preguntamos sobre ella de la Mishnah. ¿Qué va a hacer Razdevit con esa explicación? Razdevit dijo que cuando Rav Nachman dijo, repito, cuando Rav Nachman dijo que palmera no tiene tronco, se refiere que palmera no tiene crecimiento de tronco. ¿Por qué? Porque se muere más rápido, ¿sí? No porque es más común, porque se muere más rápido. Preguntamos, pero en la Mishnah no hay diferencia de palmera o no palmera. Según Rapapá sí podemos decir, no, la Mishnah está hablando en casos comunes, ¿sí? Pero según Razdevit no tiene que ver con común o no común, sino que se muere más rápido y el otro no se muere más rápido. Porque el Mishnah no especificó solo palmeras, solo árboles o solo árboles. O sea, la Gemara quiere básicamente responder la pregunta que le hizo Rapapá a Razdevit. Responde la Gemara, podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso que compró árboles, incluyendo palmeras, pero por un tiempo determinado. Le dijo Reubén a Shimón, te compro un árbol, también una palmera, ¿por cuánto tiempo? Por 5 años, por 2 años. Cuando le dice eso, básicamente le está diciendo, también si se muere el árbol en la mitad, aunque nada más te compré uno y no incluye la tierra, puedo plantar otro, porque te compré el árbol por cuanto el derecho de tener un árbol ahí por 5 años. Y por lo tanto también una palmera, ¿sí? Por eso en nuestra Mishnah también una palmera, ¿sí? Aunque la palmera se muere rápido, como dijo Razdevit, normalmente no piensan en incluir los brotes, pero cuando es por 5 años ya dura más, entonces los incluye. Por eso la Mishnah no te limita a solo árboles y no palmeras, sino todo, está incluido. A diferencia de Razdevit, está hablando en un caso de que, Razdevit, en las palabras de Rav Nachman, está hablando en un caso que compró una palmera, no por un tiempo determinado. Entonces cuando se muera, en 2 meses, se murió y se acabó. Entonces, por eso, como es por un tiempo pequeño, y no puede hacer otro árbol después, porque no está incluido la tierra y no lo compró por un tiempo, por lo tanto, decimos que nada más que ha incluido los frutos y no los crecimientos que sale, a diferencia de los otros árboles que normalmente duran más tiempo. Seguimos. Kana shelosha, kana karka. Vekama, amar bijea baraba, amar biohanan, harez de kana tachtehem, ubenehem, vechutza lahem, kimlo, ore, vesalo. Ahorita la Gemara se enfoca, según Tanakama, ¿cuánto es lo mínimo de árboles que se necesitan, que se requieren para que se considere un sdeilan, un campo de árboles? Mínimo 3. Nos dice la Mishnah, según Tanakama, si Reubén le compró a Shimón 3 árboles, ahí ya que
se considera un sdeilan, un campo de árboles. Y por lo tanto, no nada más queda incluido en esa compra y venta esos 3 árboles, sino también la tierra. ¿Cuánta tierra? ¿Qué tierra? Pregunta la Gemara. Dice Rabbi Jía Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, o sea, básicamente dice Rabbi Yohanan, incluye la tierra que está abajo del tronco y las ramas, ¿sí? Abajo de los árboles. Adicionalmente, incluye la tierra que está alrededor, entre los árboles, ¿sí? Entre los árboles, entre los 3 árboles. Y adicionalmente incluye la tierra que está a las afueras, a las afueras de las ramas, que es el lugar en donde el recolector pasa normalmente con una cesta para poder colectar las frutas. Importante recalcar que el recolector no necesita pasar solo por ahí, se puede montar al árbol y agarrar, o puede estar bajo las ramas y también agarrar, pero es más cómodo por alrededor, por afuerita. Solo para entender un poco mejor, esto es lo que nos dice la Gemara. Nos dice Rabbi Jía Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, o sea, nos dice Rabbi Yohanan, cuando hay 3 árboles, adquiere abajo del árbol, tronco y ramas, sí, abajo del árbol, lo que hay entre los 3 árboles, que es esto gris, y lo que está hacia afuera, alrededor, que es lo que necesita ¿quién? El recolector cuando pasa con su cesta para colectar los frutos. Así nos dice ¿quién? Rabbi Yohanan. Rabbi Jía Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Viene la Gemara, viene Rabbi Elazar y pregunta lo siguiente. Mat kifla Rabbi Elazar, hashta derechen lo, de ar'a haritihi, ore vesalo yeshlo, amar Rabbi Zera mi dibre Rabbeinu nilmat, shelo shauden lo derech hashnayim yeshlo, de amarle be'ar'a didach kaime. Amale Rab Nachman bar Yitzchak le Rab, aleima Rabbi Elazar letre de Shmuel Rabbe, de amar Shemuel alajá que Rabbi Akiva, de amar mujer vainafa mujer. Amarle lo mituk matritin que Rabbi Akiva. Mimai, mi de Katán igdilu yeshape, beisal kadaatach, Rabbi Akiva y amar yeshape, amar mujer vainafa mujer. Amarle eimur de amar Rabbi Akiva, gabe borvedut, de lo makhe shear'a. אגב, אילן משם התלה, מלומוד רבי עקיבא באילן הנוטה לתוך שדה חברו, שקוצץ מלוא מרדע מעל גבי מחרשה? Viene Rabbi Elazar y pregunta en contra de Rabbi Yohanan lo siguiente. Una de las cosas que dijo Rabbi Yohanan, que queda incluido en la compra y venta, aparte de los árboles, es también lo que está, lo negro esto que está alrededor, o sea, aparte de lo que está entre los árboles, abajo de los árboles, lo blanco, también afuera de los árboles, ¿sí? Alrededor de los árboles o afuera, ¿sí? Enfoquemos en esta afuera. Rabbi Yohanan dice que también alrededor de las ramas, alrededor de los árboles, también queda incluido esa tierra. Sí, vamos a ver qué exactamente, pero queda incluido también eso en la compra y venta y tiene el derecho Reubén de usar eso para colectar sus frutos. Vamos a ver después y también para sembrar inclusive ahí. Vamos a ver después. Pero eso está incluido, esa parte exterior a los árboles. Viene Rabbi Elazar, así dice Rabbi Yohanan, viene Rabbi Elazar y pregunta, yo no entiendo. ¿Cómo puede ser? Si nosotros vimos anteriormente que cuando hay una tierra que le pertenece al comprador, en la mitad de una tierra del vendedor, o sea, cuando el vendedor tiene un campo grande y vendió algo en la mitad, ¿sí? Y le pertenece al comprador, no tiene, según Jajamim, el derecho de acceso hacia la mitad, hacia esa tierra de Reubén nueva que compró. ¿Por qué? Porque ya que Reubén compró esa tierra es considerada otra tierra y por ende no tiene derecho a usar la tierra de Shimón para entrar a la tierra de Reubén. Me pregunta Rabbi Elazar, si el derecho de acceso, que es esencial, es necesario para entrar, aún así decimos que no está incluido, Kol Shiken, cuanto y más debería ser que esto, que no es tan esencial, porque como explicamos antes, el recolector no es esencial, es importante, es más fácil que lo pase por acá, pero puede hacerlo de otras maneras. O sea, si no es esencial, Kol Shiken, que no debería estar incluido. Así pregunta Rabbi Elazar, repito, según Jajamim, que opina que el derecho de acceso no lo tiene Reubén, porque mujer, Beain Ra, mujer, porque cuando vende, Shimón que vendió, vende de manera tacaña, con mal ojo, o sea, lo que especificó y no más, entonces no incluye el acceso, aunque es esencial. Kol Shiken, que no debería incluir lo de alrededor de los árboles, que no es necesario, no es tan esencial. Así pregunta Rabbi Elazar en contra de Rabbi Yohanan.
Antes de seguir, Rabbi Zera dice la siguiente observación. Si se dieron cuenta, cuando Rabbi Elazar hizo la pregunta, dijo, sí, según Jajamim, no tiene derecho a acceso. ¿Por qué? Porque la parte de Reubén es una tierra diferente, una tierra nueva, una tierra de él. Entonces, Colchiquén que no debería tenerlo alrededor. Dice Rabbi Zera, podemos deducir de las palabras de Rabbi Elazar, de la pregunta de Rabbi Elazar, que toda esta pregunta es únicamente cuando vendió 3. Y por ende, hay otra tierra de Reubén, que es esta de acá. Se convierte toda una tierra de Reubén. Más que si vendió solo 2, que nada más incluyen en la venta los árboles y no incluye la tierra, pues ahí diríamos que seguro tiene derecho de acceso. ¿Por qué? Porque le puede decir el comprador al vendedor, mira, yo no tengo tierra y sí tengo 2 árboles. O sea que mis 2 árboles están aprovechando de tu tierra. Entonces de la misma manera que mis 2 árboles están aprovechando de tu tierra, pues también me podría poder yo de poder aprovecharme de tu tierra para llegar a ellos. Así vemos claramente de la pregunta. Otra vez que toda la pregunta es que según Jajamim, que mujer va a enredar a mujer y no tiene derecho a acceso. ¿Y por qué no tiene derecho a acceso? Dice Rabbi Elazar, de Ará Hariti, porque hay 3 árboles. Y por ende es considerado que la tierra es de otra persona, o sea, de Reubén y no de Shimón. Y por eso es que no tiene derecho a acceso. Más que si la tierra hubiese sido el mismo Shimón, ahí Reubén sí hubiese tenido derecho a acceso, porque le puede decir Reubén a Shimón, de la misma manera que la tierra no es mía y mis árboles están usando tu tierra, pues dejamos usar tu tierra también. ¿Para qué? Para entrar. Así una pequeña observación que dice Rabbi Zera. Y ahorita la Gemara sigue diciendo lo siguiente. ¿Qué dijo Rabbi Elazar? Repitamos la pregunta. O mejor dicho, vayamos antes. Rabbi Yohanan, que dijo que queda incluido también, cuando hay 3 árboles, queda incluido también lo alrededor de los árboles. Preguntó Rabbi Elazar, no me cuadra. Según Jajamín, que mujer va a ir a mujer, y por ende no hay derecho a acceso. Con Shiken, que no debería haber qué, lo alrededor. Así preguntó Rabbi Elazar. Viene Rabbi Nachman bar Yitzhak y le dice a Raba, no me está cuadrando lo que está diciendo Rabbi Elazar, porque aparentemente Rabbi Elazar no cuadra con su maestro. ¿Quién era el maestro de Rabbi Elazar? Shmuel. Y Shmuel opina que la halajá es como Rabbi Akiva, que mujer be'ain yafá mujer, que cuando un vendedor vende de manera abundante y por ende incluye también que el derecho de acceso. Entonces, ¿por qué tú Shmuel estás preguntando? ¿Por qué tú Rabbi Elazar estás preguntando que si el derecho de acceso no queda incluido, que eso es nada más un jajamim, con Shiken que tampoco esto? O sea, no me cuadra, porque toda tu pregunta está basada en la opinión de Jajamim, pero tu maestro, Shmuel, dice que la halajá es como Rabbi Akiva. Así le preguntaron a Nachman a Raba. Dice, no entiendo su pregunta. Que automáticamente es una respuesta para la pregunta. Toda tu pregunta está basada en Jajamim. Nosotros vamos con la opinión de quién? De Rabbi Akiva. Que mujer, vaina, fa mujer, e incluye derecho a acceso, y por eso también queda incluido esto de acá. Pero de todas maneras, sí le preguntaron a Nachman a Raba, ¿cómo puede ser que Rabbi Elazar formula esa pregunta basándose en la opinión de Jajamim, que mujer vea en Raba mujer, cuando su maestro de Rabbi Elazar, que Shmuel, opina que la halajá es como Rabbi Akiva, que mujer vea en Yafa mujer? Le respondió Raba a Rabbi Nachman, no. Definitivamente Rabbi Elazar no va a discutir con su maestro. Si su maestro Shmuel opina que la halajá es como Rabbi Akiva, que mujer vea en Yafa mujer, e incluye derecho de acceso, pues también seguro su alumno, o sea, Rabbi Elazar también opinaría como Rabbi Akiva, que mujer vea en Yafa mujer. ¿Por qué preguntó según Jajamim? Preguntó Jajamim porque nuestra Mishnah, que sobre esto estamos hablando, obligatoriamente nuestra Mishnah va como ¿quién? Como Jajamim. Y por eso Rabbi Elazar dijo, si nuestra Mishnah obligatoriamente es como Jajamim, pues no entiendo por qué me dice Rabbi Yohanan sobre nuestra Mishnah que queda incluido la tierra también esta parte de acá. ¿Por qué? Porque si nuestra Mishnah va como Jajamim, si nuestra Mishnah va como Jajamim, no está incluido el derecho de acceso, y si el derecho de acceso no está incluido, tampoco ya está incluido lo de alrededor del árbol. ¿Y dónde vemos que nuestra Mishnah va como Jajamim? Seguro. Porque nuestra Mishnah nos dice que cuando una persona, Reubén, compra 3 árboles, que ahí decimos que es de Ilán, campo de árboles, y por lo tanto no solamente se incluyen los 3 árboles, sino también que la tierra, una de las consecuencias es que Ikdilu, si las ramas de los árboles se expandieron más de lo que estaban, ¿sí? Y Eshapé, puede venir Shimón y cortar las ramas. Pero si tú me dices que es Rabbi Akiva, que cuando uno vende mujer be'ain yafá de manera abundante, ¿por qué puede venir el vendedor y cortar por qué puede venir Shimón el vendedor y cortar las ramas? Si cuando vendió de manera abundante, debería incluir también el derecho de que también si crecen las árboles, las ramas debería estar incluido, no debería poder cortarlo. Vemos que la opinión de la Mishnah, ¿quién es? Jajamim. Y por eso Rabbi Elazar preguntó, basados en Jajamim, a pesar que él no opina así. Sin embargo, le responde a Rabbi Nachman bar Yitzhak, no es correcto, le responde a Raba. ¿Por qué? Porque también Rabbi Akiva, todo lo que dice que mujer vea y neafá mujer, es únicamente, por ejemplo, cuando
cuando Shimón tiene un campo y tiene un pozo en la mitad o una cisterna, y vende el pozo o la cisterna ¿a quién? A Reubén. Y ahorita necesita Reubén que el derecho de acceso. Ahí nos dice Rabbi Akiva, mujer va a mujer, y queda incluido el derecho de acceso porque vende de manera abundante. ¿Pero por qué? Porque al tener ese derecho de acceso no perjudica en absoluto, cuando pasa Reubén el comprador para llegar a su pozo, a su cisterna de la mitad, no perjudica el campo de Shimón. Por eso decimos que es abundante Shimón y le incluye el derecho de acceso. Pero en un árbol, ¿sí? Cuando la Mishnah nos dice que se extendieron más las ramas, esto tú no me puedes decir que según Rabbi Akiva, si mujer ve a Ineafá, si vende de manera abundante, queda incluido también que se sigan extendiendo las ramas, porque eso que le perjudica a Shimón. ¿Por qué le perjudica a Shimón? Porque ahorita está haciendo sombra a todas sus semillas y no pueden crecer. En ese caso también Rabbi Akiva está de acuerdo que no está incluido en la venta. Y tú vas a tener una prueba que así está escrito en la Mishnah. ¿Qué pasa si una persona tiene una tierra y tiene un árbol y las ramas de su tierra van y se extienden hacia la tierra del compañero? ¿Puede venir el compañero y cortar? Claro que puede venir y cortar. Está metiendo en mi tierra. Entonces aquí también. Cuando viene Reubén y compra 3 árboles, y ahorita la tierra es de él, si ahorita las ramas vienen y se pasan para acá y le cubren la parte de Shimón, pues obvio que Shimón, así la Mishnah dice que el compañero, el vecino puede venir y cortar, y nadie discute ahí. Entonces obvio que también aquí, cuando hay 3 árboles que lo compró Reubén y por ende también la tierra, cuando salen las ramas y se pasan para acá, básicamente es como si fuese que se están extendiendo de la tierra de Reubén hacia el terreno de Shimón. Obvio que Shimón va a poder cortar, como está escrito en la Mishnah, que puede cortar lo suficiente para que pueda pasar con la aradora y que suficiente altura para que pueda pasar con la aradora, etcétera, etcétera. Entonces no hay duda que Rabbi Akiva estaría de acuerdo que con nuestra Mishnah, ¿sí? Que si se extienden las ramas va a poder, si se extienden las ramas, también si mujer va a Ineafá, vende de manera abundante, si se extienden las ramas y va hacia la tierra del vendedor, no hay duda que va a poder cortar y no está incluido ese derecho en la venta. Entonces, siendo así, seguro que cuando, volvemos a la pregunta de Rabbi Elazar, cuando preguntó Rabbi Elazar basándose en Jajamim, es porque él opina como Jajamim, porque la Mishnah no es seguro que va como Jajamim, porque también Rabbi Akiva, acabamos de explicar, está de acuerdo con nuestra Mishnah. Entonces, si es así, podemos responder sobre la pregunta de Rabbi Elazar, que no hay pregunta, porque toda la pregunta de él es basada en Jajamim, que mujer veain, ra mujer. Entonces, podemos responder muy sencillo. ¿Qué va a opinar Rabbi Yohanan? ¿Por qué está incluido esto? Porque también está incluido el acceso, porque no opinamos como Jajamim, sino opinamos como ¿quién? Como Rabbi Akiva, que mujer veain, fa mujer, como dictaminó Shmuel, el maestro de Rabbi Elazar, que la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Akiva. Tana kabate Rabbi Chia Barabá, Harez de Kanat Achtehem, Ubenehem Bechutzalem Kimlo Ores Vesalo. La Gemara ahorita trae una baraita a favor de Rabbi Chia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Que cuando compra 3, compra la tierra, dice nuestra Mishnah también. Incluye la tierra. ¿Qué tierra? Explicó Rabbi Chia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. La tierra de abajo del árbol, que son los círculos blancos, entre los árboles y alrededor hacia afuera. Meforash dice la baraita. Igualito. Dice la baraita claramente, una baraita adquiere la tierra de abajo, entre ellos y de alrededor, lo que necesita el recolector cuando pasa con su cesta, que es alrededor, meforash. Seguimos. Amarle a Bayele Rabbi Yosef. Otan ore vesalo. Mizor am. Amarle tenitua. Hitzon zorea taderech. Amarle midami. Hatam letle pesedal lokeach. Abalachait le pesedal lokeach. De amarle kamitan fepere. Halo damela le seifa. Viene Abaye y le pregunta a Rabbi Yosef lo siguiente. Acabamos de concluir de que cuando una persona compra, en la Mishnah vimos que cuando compra 3 árboles incluye la tierra. Y ya explicamos, Rabbi Chia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, y trajimos una prueba, una baraitá. ¿Qué tierra? De abajo de los árboles, entre los árboles y alrededor hacia afuera también. Donde pasa el recolector con su cesta, la parte negra. Hablemos de la parte negra. Que decimos que lo alrededor. ¿El derecho quién lo tiene? Reubén. ¿Sí? Reubén puede pasar, su trabajador puede pasar por ahí sin problema. Pregunta la Gemara, le pregunta a Abaya Rabbi Yosef, ¿ese derecho que tiene es únicamente un derecho para que pueda pasar el recolector y colectar las frutas? ¿O inclusive sembrar ese lugar y usarlo como su lugar literal para todo? No nada más derecho de pasar, sino derecho de sembrar. Esa es la duda que le hizo Abaya Rabbi Yosef. Le responde Rabbi Yosef a Abaye, mira, te voy a decir. Está escrito en la Mishnah más adelante, Daf Tzadik Tet Amud Bet, 99b. Respecto a 2 campos, 2 jardines, uno dentro de otro. O sea, hay uno,
Y hay uno interno, y para llegar al interno tienes que pasar por el externo. ¿Sí? Y por ende, el interno, ¿sí?, tiene el derecho de paso por la mitad por el externo. O sea, el interno tiene el derecho del acceso hacia su campo, el interno, aunque pasa por el externo. La pregunta es, listo, tiene el derecho de acceso y puede pasar, pero ¿quién siembra en ese camino? ¿Quién siembra? Dice la Mishnah, el externo. O sea, le pertenece ese camino al externo. Y por ende el externo puede sembrar allá. El interno no puede sembrar. El interno solo puede pasar por ahí, pero no puede sembrar ahí. Dice la Gemara, aquí también. Le damos el derecho para el recolector pasar, para colectar, pero no para sembrar. O sea, le damos el derecho a Reubén, el comprador, pasar, colectar, todo, pero no sembrar. Así vemos aquí también. Vemos de la Mishnah más adelante que nada más es derecho de acceso y no derecho de plantación también. Sin embargo, viene Abaye y le dice a Yosef, no me lo puedes comparar. ¿Por qué? Porque ahí en el caso de la Guiná, más adelante en página 99b, ¿sí?, Letle pesedal a loqueaj. Si el externo siembra, no le perjudica en absoluto al interno. Porque el interno puede seguir pasando por ahí, por encimita de las semillas, no pasa nada. Puede ser lo contrario, puede ser que le perjudique al externo, pero cuando el externo planta, no le perjudica en absoluto al interno. Por eso decimos, ¿sabes qué? Tienes el derecho de acceso, nada más, y no puedes. Y el interno no puede plantar y el externo sí puede plantar. ¿Por qué? Porque lo que planta el externo no le va a perjudicar al interno. Sin embargo, aquí, si nosotros decimos que no tiene derecho de plantar ¿quién? Reubén, sino ¿quién? Shimón, sí se va a perjudicar Reubén. ¿Por qué? Porque cuando vaya a colectar se van a caer las frutas en ese lugar y se van a manchar las frutas un poquito ¿con qué? Con las semillas. Entonces, en este caso es diferente. O sea, la Gemara dice, no puedes comparar con más adelante con la Mishnah en Daf Tzadik Tet Amud Bet, que nos dice que tienes derecho de acceso y de plantación no la tienes, sino la tiene el dueño de la parte exterior. Dice, no, ahí la tiene el dueño de la parte exterior de plantar porque eso no perjudica el acceso del interno. Pero aquí, cuando yo le doy el derecho de la recolecta, si yo le permito plantar a Shimón, sí le perjudica a Reubén cuando esté recolectando, porque las frutas que se caigan van a caer encima de las semillas, se van a ensuciar. ¿A qué sí sería similar nuestro caso? Al segundo caso de la Mishnah más adelante. Que ahí nos habla cuando hay un interno y un externo, un campo interno y un campo externo, o sea, un campo externo y para entrar al interno hay que pasar por el externo. Y entre ambos llegaron a un acuerdo que el camino, el acceso no sea por la mitad del externo, sino a caltón, por el borde. Sí, un poco torcido, por el borde. Que en este caso decimos que ya que se llegó, ya que no es por la mitad, es como si fuese que se llegó a un acuerdo mutuo, ya no es por la mitad, entonces se llegó a un acuerdo mutuo, y aquí hay un acuerdo mutuo, dice la Mishnah ahí, que uno puede pasar y el otro no puede hacer nada. Uno, el interno, puede pasar y el externo no puede sembrar. Entonces aquí también sería así. Ya que Reubén, el comprador, tiene el derecho de acceso, o sea, de pasar por ahí para recolectar, pero no puede, por otro lado, no puede sembrar él definitivamente, pero Shimón tampoco puede sembrar. ¿Por qué? Porque le perjudica, le ensucian las frutas a Reubén. Entonces, como si fuese el segundo caso de la Mishnah. Y también aquí, es en la mitad de este campo, es de Reubén, ¿sí? Entonces, básicamente está usando algo alrededor, en el borde, que es básicamente como un camino torcido, no en la mitad, sino en el borde. Entonces, aquí también aplicaría que tiene derecho Reubén de acceso y nadie tiene derecho de plantar, como la segunda parte de la Mishnah. Entonces, ¿cuál fue nuestra pregunta? Nuestra pregunta fue, le preguntaba ya a Rabbi Yosef, esa parte que usa el que recolecta, ¿sí? ¿Es nada más derecho de acceso para recolectar o también podría plantar? Responde la Gemara, nada más recolectar y no puede plantar ni él, ni Reubén ni Shimón. Seguimos un poquito más. Tane Kabate de Abaye. Harez de Kanat Achtemu Benem Bechutzalaim Kimlo Ore Besaló. Desde Nano Shein Lezora. La Gemara trae una prueba a favor de Abaye claramente. Dice la Baraitá, cuando una persona compra 3 árboles, ¿sí? Reubén le compra a Shimón 3 árboles dentro del campo de Shimón.
se incluye en esa compra y venta, aparte de los 3 árboles, también ¿qué? También, ya que son 3 árboles, es considerado un deilán, un campo de árboles, está incluido en esa compra y venta, no solamente los 3 árboles, sino también la tierra. ¿Qué tierra? Dice la baraitá, abajo de los árboles, entre los árboles y alrededor de los árboles por afuera, el lugar donde el recolector pasa con su cesta. Y aumenta la baraitá y dice, Veze vazé enan reshaim lesora. Este y este, o sea, el comprador y el vendedor, Reuben y Shimón, no pueden plantar en ese lugar, en este lugar negro, o sea, en el lugar que está alrededor de los árboles, exactamente como mencionamos en la conclusión antes que dijo Abaye. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.